En el Perú no nos falta agua, lo que nos falta tal vez es aprovecharla un poco mejor. Entonces, lo que ocurre también poco por la formación de nuestro país es, imagínense ustedes, ¿no? Háganse una idea, la mayor cantidad de agua está en la cuenca del Atlántico, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, la mayor concentración de población está para el lado del Pacífico, donde hay menor disponibilidad de agua, ¿no? Entonces, por los procesos históricos, por los procesos migratorios, la población se ha ido concentrando en la costa, donde la disponibilidad de agua es menor, ¿no? Por eso es que ustedes ven a lo largo de la historia hidráulica del Perú, las principales infraestructuras hidráulicas, sobre todo las presas de agua, se han ido construyendo inicialmente en la costa del Perú, ¿no? Claro. Entonces eso es una situación interesante, pero al mismo tiempo un desafío porque nos obliga a gestionar adecuadamente el agua, ¿no? Y la minería, en este caso, entrando ya a ese tema, es un vehículo que permite, o que digamos justifica la generación de infraestructura hídrica, que permite también generar activos hídricos y dar mayor disponibilidad de agua, precisamente en estas zonas rurales a las que te refieres. Es correcto, ¿no? Porque la actividad minera está situada básicamente en zonas altoandinas, principalmente, y de hecho, pues la actividad minera es un motor del desarrollo, ¿no? Imagínense en generación de empleo, en dinámica productiva, con las contribuciones que hace, más allá de las contribuciones o transferencias económicas que le corresponde hacer al sector minero como parte del canon o las regalías, las empresas mineras, en el caso conozco directamente varias de ellas, pero sobre todo nuestra empresa, contribuye con esquemas de responsabilidad social en los entornos donde están situadas las operaciones. Entonces, el agua sí es un factor importante dentro de las propuestas de desarrollo que se llevan al entorno, ¿no? Y en esa línea, además de las eficiencias que tiene una operación minera como la nuestra, es cuánto más podemos hacer con nuestro entorno, ¿no? Es un distintivo en Buenaventura esta preocupación por el agua, ¿no? Preocupación en buenos términos porque reconocemos que es un factor de desarrollo importante. El agua moviliza enormes posibilidades porque tiene vinculaciones con la agricultura, con la energía, tiene vinculaciones con la salud, con la educación, etcétera. Entonces, nosotros reconocemos en nuestras intervenciones, desde nuestras operaciones, que en primer lugar en nuestra casa, es decir, en nuestras propias operaciones mineras, el agua hay que gestionarla bien. Y gestionar bien el agua en una operación minera significa que tú la usas eficientemente. Luego podremos ir profundizando en este tema específico, pero además la empresa minera, el proyecto minero, entiende que el agua la comparte con otros usuarios que forman parte de la cuenca donde está situada la operación, ¿no? Entonces, pero también identifica que esa agua que discurre a veces no es suficientemente aprovechada. Hay varias regiones en nuestro país que tiene el agua, pero no tiene los mecanismos de gestión, la institucionalidad, como bien mencionaste en un momento, y no tiene pues tal vez las capacidades para poder implementar un mejor aprovechamiento de este recurso hídrico. ¿Cómo se concibe la gestión del agua? ¿Cuál es el primer paso? En realidad comienza con un buen conocimiento, valga la redundancia del tema, con el conocimiento de cómo funciona el ciclo hidrológico en un territorio. Ese territorio se llama cuenca, y cuando decimos del ciclo hidrológico, significa que el agua pasa por un circuito de formación, ¿no es cierto?, desde la evaporación de las zonas de los océanos, ¿no es cierto? Luego se forman, el agua se condensa, se evapora, se condensa y se producen las lluvias y cae sobre el territorio y nuevamente discurre y vuelve a recorrer a eso mismo, le ¿no? llaman el ciclo hidrológico, Claro, ¿no es cierto? Entonces hay que comprender ese ciclo hidrológico, hay que estudiarlo. Para eso existen especialidades en cuando desarrollamos inicialmente una actividad minera, tenemos que hacer esos estudios de conocer adecuadamente la cuenca. Pero ojo, no solamente es conocer la parte física de la cuenca, ¿no? Hay que conocer también quiénes habitan en la cuenca.
¿Quiénes Claro, son los usuarios? los usuarios. Entonces, todo eso forma parte de lo que el proyecto minero tiene que comenzar a diseñar en su funcionamiento, en su ordenamiento, en sus interacciones, etcétera, ¿no? Sí. Nos hablabas hace un momento de visión de cuenca, ¿no? Explícanos un poco de qué se trata esto. Y he escuchado también bastante mencionar el tema de sembrar agua, ¿no? Que es un término interesante. Creo que nos podrías contar un poquito más sobre esos temas. De acuerdo. Fíjense, esta visión de cuenca, claro, yo viniendo, digamos, de un proceso de formación, de construcción de la política hídrica en el país, la Ley de Recursos Hídricos, la Ley 29338, que fue aprobada en el año 2009, ¿no es cierto? Esta ley que yo considero a nivel internacional, es una ley estupenda. Esta ley, después de los 40 años de la antigua ley, que tenía un enfoque netamente agrarista, ¿no? Esta nueva ley lo que imprime hay que hacer la gestión del agua con un enfoque de cuenca. Es decir, y en esa cuenca hay varios usos. Por lo tanto, ya no es solamente el uso agrario, son diversos usos multisectoriales, claro, ¿no es cierto? Intervienen varios sectores, varios usuarios. Entonces, la visión de cuenca para una operación minera significa, oye, dejamos de estar encerrado en las 4 paredes de nuestra operación, donde seguro hacemos las cosas muy bien antiguamente, pero nos quedábamos al interior de nuestra operación, ¿cierto? Tratando de desarrollar bien nuestras actividades, pero fuera de las 4 paredes tenemos un territorio hídrico, usuarios del agua, con quienes tenemos que ponernos de acuerdo, interactuar y ver cómo contribuimos conjuntamente para hacer esta gestión del agua que sea sostenible, que contribuya al desarrollo de las diversas actividades productivas que puedan generarse en la cuenca. La visión de la cuenca, por lo tanto, significa que la operación minera está situada en un territorio donde se da el ciclo hidrológico, ¿no? Y además es una cuenca habitada, ¿no? Ahí se dan las diversas actividades y ahí viven diversos usuarios, ¿no? Además, las empresas mineras también generan infraestructura para embalsar agua. Eso es lo que te preguntábamos hace un momento, ¿no? Lo que le llaman sembrar agua. Correcto. En el caso de los embalses, más está asociado a la cosecha de agua. ¿Ya? Okay. Recuerdan que se habla de siembra y cosecha de agua, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo siembro, es casi la metáfora de la actividad agrícola, ¿no es cierto? Yo siembro una planta, ¿no? Claro. Abro un surco, siembro una planta. Cosecho el fruto, ¿no? Entonces, claro, yo siembro agua, abro una zanja de infiltración, por ejemplo. Nuestros ancestros en el Perú, ¿no es cierto? Aquí en las zonas altoandinas y no muy lejos, aquí en Santa Eulalia, por ejemplo, todavía tenemos varias amunas, ¿no? Las amunas son prácticas ancestrales de siembra del agua. Se hacen surcos, andenes, y cuando llueve, esas aguas se infiltran y aparecen luego abajo creando los manantiales, claro, ¿no? Entonces, lo que nosotros más bien hacemos es cosecha del agua. Es decir, edificamos, construimos infraestructuras, presas o aprovechamos algunas lagunas, las afianzamos, es decir, le creamos con un dique, claro, para ampliar su capacidad de cosechar, de retener, de embalsar el agua que viene de las lluvias, ¿no? Entonces, ¿Y esa agua se usa para la operación? No fundamentalmente. Por ejemplo, Patón no se usa para la operación. Eso es para un tema Eso es básicamente, ¿no?, para para afianzar, claro, la cuenca. Claro. Muchas de las presas o embalses de agua que tienen nuestras unidades están orientadas para afianzar la cuenca, incrementar la disponibilidad hídrica para otros usuarios que están aguas abajo, ¿no? También es cierto que cuando iniciamos un proyecto tomamos una dotación de la presa, pero en la práctica, en el tiempo, se van generando aguas que se recirculan y hacen que no necesitamos ya tomar agua de la propia presa que hemos
contribuido para otros usuarios, ¿no? Pero estás hablando tú pues que se pone a disponibilidad agua para otras actividades, por ejemplo, agrícolas, ganaderas. Agrícola, ganadera. O sea, hay una convivencia armoniosa entre minería y agro, ¿no? Totalmente. O sea, ese nexo No es ajeno. no es ajeno. Al contrario, se complementa. Totalmente.